Muy buenos días para todos aquellos que nos están acompañando en este devocional de poder. Damos la bienvenida a todos aquellos que también se están conectando en otras ciudades, en otros países. Gracias porque sabemos que esa búsqueda va a ser recompensada en aquellos que buscan el rostro de Dios de muy temprano o a cualquier hora que tú desees recibir una palabra, adorar a Dios, orar a Dios, ¿sí? Entonces vamos a empezar esta mañana dándole las gracias a Dios, primeramente por a nosotros que estamos aquí de madrugada, ya 5 de la mañana, puntuales aquí, en una cita con nuestro Padre, una cita con el Espíritu Santo de Dios. Hoy te bendecimos, Padre Todopoderoso. Ve ahí, levanta tus manos donde tú estés, ahí en tu cama, en tu habitación o ahí donde estés en la silla, Señor, de donde tú estés, quizás aún en el hospital o estés en tu casa o en algún lugar que tú digas: necesito la presencia de Dios, necesito que mi Padre me hable una vez más. Ahí levanta tus manos y decláralo a Él y dale la gloria, honra, aún así sea en la situación que tú estés. Si tú estás, primeramente, el don de la vida. Da gracias a Él por ese don de la vida que tenemos a través de Él. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, te glorificamos, te honramos en esta mañana. Te decimos que vengas una vez más, tu presencia una vez más descienda, una vez más te anhelamos ansiosamente, tenemos hambre y sed de ti, de tu presencia. Tú eres la única fuente de vida, la única fuente de que puedes saciar la sed humana, la única fuente donde podemos recibir, Dios, de esa agua que nunca más tendremos sed, que no necesitaremos otras cosas, Dios, que puedan saciarnos o satisfacernos si no es tu presencia primeramente, Dios. Por eso vamos a glorificar primeramente, darle honra a Dios. Dice que entreguemos sacrificios de alabanza primeramente con nuestros labios. Damos las gracias a Él, honramos su presencia. Dale gracias a Él, dale honra a Él, glorifica su nombre. Vamos, glorifica ahí donde tú estés, glorifica lo que Él es grande, que Él es todopoderoso, que Él es maravilloso, como su nombre mismo lo dice. No hay nadie quien se pueda comparar a Él, a su majestad, a su poderío. Por eso declaramos hoy que tú eres más grande de cualquier otra situación que podamos vivir aquí en la tierra. Te declaramos como el Dios de entre dioses, porque tú fuiste y siempre serás. No hay otro que se pueda comparar a esa majestad. Y solamente a ti entregamos en esta mañana ofrendas de honra, de exaltación. Entrónate, Padre, una vez más, entrónate en nuestra adoración. Entrónate, sé tú. Dios, my God is mighty. My God is mighty. Así es, Padre, solo tú eres digno. You're the only one who is worthy. Te exaltamos, Padre. Exáltate en esta mañana. Exáltate, corónate. Corónate. My God is mighty. My God is mighty.
Tú eres grande, tú eres poderoso. Así es, Dios. Te declaramos como grande en cualquier otra situación que estemos viviendo. Te declaramos como fuerte. Tú eres nuestro alto refugio. Tú eres nuestra mejor lugar donde podemos escondernos. Tú eres el mejor lugar donde podemos estar. Hoy preparamos nuestros labios para glorificarlo a Él. Para glorificarlo, así como en los cielos se hace, así mismo en la tierra. Declaramos que en este lugar solamente tú eres el centro de la adoración. Solo tú, Jesús. Así es, Padre. Que los cielos se abran, Señor. Que los cielos se abran en este lugar, Dios. Cuando hijos e hijas, Dios, y donde lugar que tú estés, ahí comienza a alabar a Dios y decláralo como tu Señor y Salvador. No nos cansamos, Dios, de proclamarte a ti. No nos cansaremos. Así es, Padre. Te declaramos a viva voz que tú eres grande. Que tú eres grande. Gracias, Dios, gracias, Padre. Gracias. Oh, Jesús, comienza tú a manifestar en nuestro espíritu, a depositar, ser esa fuente. Padre, necesitamos adorar, Dios. Necesitamos en estos días, en estos tiempos, Dios, necesitamos más aún estar cerca de ti, cerca de ti. Necesitamos, mi espíritu, mi alma y mi mente necesita, lo necesita. Así es, creeremos, creeremos y creemos. Creemos, Dios. Así es, Padre. Eres Dios todopoderoso, grande, altísimo, soberano Dios. Eres tú, Jesús. Eres más que suficiente, eres más que suficiente. Por eso nosotros buscamos al que es más que suficiente. Así es, pondremos toda nuestra confianza en ti. Mi fe está puesta en ti. Estamos parados sobre la roca de nuestra salvación. Tú eres nuestra confianza. Tú eres nuestra confianza. Tú eres nuestro Abba Padre. Abba Padre. Abba Father. Eres tú nuestro Señor. Eres tú nuestro Padre. Eres nuestro Padre. Nuestro Padre está ahí sentado en su trono, inclinando su oído en esta mañana.
Dios, desesperadamente, Dios, clamamos por ti. Eres nuestro Abba Padre. Eres nuestro Abba Padre. Estamos aquí como hijos. No nos presentamos como de otra forma. Nos presentamos como hijos. Tu Espíritu nos afirma y nos confirma y nos revela que somos hijos. Tú eres nuestra firme confirmación. No hay otro mejor lugar. Tú eres nuestro Padre. Dulce amor que entregas. Dulce amor que entregas para aquellos que te están buscando, Dios. Para aquellos que te estamos buscando. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. El Shaddai, el omnipotente, más que suficiente. Que fluya en ese lugar, Dios. Estamos aquí en tu casa. Como tú lo prometes, Dios, de nuestro interior fluirán como ríos de agua viva, Dios. Que sea en este lugar, Señor, en esta casa, en este altar, Dios. Y aún así proclamamos y declaramos, Dios, que se levantan altares, Dios, donde nos estén ahorita viendo, ahí en las casas, Dios, o en los hospitales que estén escuchando esa transmisión, o aún en lugares, Señor, donde está la oscuridad, Dios. Que cada uno de ellos confiese que tú eres su Padre, que tú estás allí, que tú eres el que no nos ha dejado nunca. Tú eres santo, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno. Así es, Jesús. Padre, comienza a ministrar los corazones, Dios. Padre, comienza a través de estos medios, Dios, a llegar a las profundidades donde tú más puedes llegar, donde tu Espíritu Santo puedes llegar. Padre, porque declaramos, Dios, que tú no tienes límites. Tú nunca has tenido límites para salvar. Nada ha sido grande para ti. Por eso declaramos, Dios, que tú llegas, Señor. Llegas a lo más profundo, a los lugares más, Señor, donde quizás nosotros no lo podemos imaginar. ¿Quiénes están ahorita en estos momentos atravesando? Pero llegas a esos lugares. Que tu Espíritu, Señor, se mueva como se movieron, se mueve por las aguas. Así mismo tu Espíritu se mueva, Padre. Se mueva, Dios. Padre, son los medios, Dios, que tú usas. Señor, cuando hay un clamor desesperado por salvación, tú llegas, Señor, porque tú eres el oportuno socorro. Tú eres el oportuno socorro. Porque nunca me olvidaré, Dios, que fue por una radio donde tú me salvaste. Por eso yo declaro, Señor, que tu Espíritu llega, Señor, y esparce toda oscuridad,
Esparce toda oscuridad, Dios. Donde lugares, Señor, donde la depresión está, tú llegas con tu luz, Señor. Llegas con ese amor y llegas, Dios, y declaramos que cada lengua, cada persona, toda raza, toda criatura, Dios, confesará que tú eres santo, que tú eres digno de alabarlo, digno de buscarte. Tú mereces la gloria. Tú mereces todo tributo. You deserve all glory. Tú mereces, Señor, toda la gloria. Tú mereces toda la gloria, toda la honra. Toda nuestra atención la mereces. Nos necesitamos, Señor, otra atención diferente, ni otra búsqueda. Tú mereces toda nuestra atención, que captes todo lo que hay en nosotros. Tú mereces todo lo que nosotros. A ti, Jesucristo. Tú eres el único. Eres el único. Eres el único y suficientemente. Vamos a ir, expresémosle lo que necesitamos ahorita. Expresemos que necesitamos de ti. Exprésalo, exprésale. Expresamos aquí. Eso, Dios. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Necesitamos tu persona, Cristo. Necesitamos tu persona. Eres mi Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Así es. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Eres tú nuestra oración. Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, díselo allí. tengo todo. Eres tú, mi amado. Mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Solo te deseo a ti, Señor. Si te tengo a ti, Que ese sea el clamor de su corazón. mi amado, mi Eres mi tesoro. fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Tú eres mi plenitud. es mi plenitud. Tú eres todo suficiente. Tú eres todo lo que necesito, mi Rey. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti,
Te tengo a ti, lo tengo todo. Vamos, cántalo con entendimiento. Solo te deseo a ti, mi Jesús. Solo tú eres la fuente de mi salvación. Solo en ti encuentro mi sanidad. Solo en ti encuentro mi libertad. Señor, y te damos gracias, Rey. Te damos gracias, mi Rey lindo, por este día. Te damos gracias, Señor, por lo que hablarás en esta mañana. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser para recibir tu palabra, Señor. Queremos y sabemos que no saldremos igual a como llegamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pueden tomar asientos. Bueno, en este tiempo vamos a retomar parte de la palabra que veíamos el domingo. Si de pronto allí tú no estuviste conectado a nuestro servicio del domingo pasado, nuestro servicio familiar, veíamos una palabra bien poderosa, bien tremenda. Y quiero comenzar compartiendo primero algo personal, porque algo que es claro es que la palabra debe ser viva en nosotros cada día. Cuando yo conocí de Jesús, estamos hablando de, bueno, ya perdí la cuenta, bueno, muchos años atrás ya, más de 10 años. De las primeras cosas que te empiezan a ti a hablar, o de las que necesitas recibir la sanidad, es el tema del perdón. Y cuando empezaron a hablar de ese tema del perdón, lo primero que venía a mi corazón o a mi mente eran las personas aquellas que debían venir a mí a pedir perdón, ¿sí? Antes de pronto quizás yo saber si tenía que ir a pedir perdón por algo o a alguien, lo primero que traía en mi corazón era aquellas personas que de una u otra forma hirieron mi corazón y que quería que esas personas vinieran a mí a pedirme perdón. Y ese es el primer trato que tiene Jesús con nosotros, y es que nos habla un lenguaje totalmente contrario al que ya venimos acostumbrados, si lo hablamos naturalmente. Y es que para obtener ese perdón debemos ir a esa persona, ¿sí? Y pedir perdón, o uno mismo tomar el paso y decir, decido perdonarte, ¿sí? Decido dejar eso atrás. Obviamente no es fácil, no es de la noche a la mañana, no es decir, listo, recibí la palabra y allá voy. Siempre va a costar, ¿cierto? Ese es el proceso que tiene con el Señor con nosotros cada día. Pero recuerdo tanto que en esa ocasión me llevó a hablar con cierta persona de la cual yo estaba muy herida, y me llevó fue a eso, a hablar con la persona y a decirle eso, decido perdonarte. Y obviamente la reacción, y lo habla la palabra, que cuando desatamos perdón, cuando perdonamos, desatamos perdón. Se mueve una atmósfera, se mueve un ambiente donde el Espíritu Santo, la presencia de Dios viene a tocar esos corazones, ¿cierto? Y se desata el perdón. Entonces lo que yo recibí de esa persona cuando le digo esto, es que esa persona hacia mí también dijera, no, yo soy el que debo perdonar, el que debo pedir perdón. Y ahí fue cuando empezó la sanidad en mi corazón en áreas de las relaciones interpersonales, ¿sí? A medida que caminamos con Jesús en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Vamos en ese proceso de perdonar y vamos aprendiendo aún más y más, porque como lo decía, lo que primero que pensamos es, a mí fue que me hirieron, a mí fue que me hicieron todo el daño, a mí es a quien han de venir a mí a pedirme perdón, ¿cierto? Pero a través de nuestra vida cristiana y de conocer a Jesús, nos enseñan también, nos hablan del acto tan hermoso de la cruz,
y lo que esto representa, ¿sí? Y allí nos dicen que nuestros pecados todos fueron llevados a la cruz, que nuevas criaturas somos cuando conocemos a Cristo, ¿cierto? Que Él ya llevó toda carga, que Él ya nos dio la sanidad si teníamos enfermedad, ya sea física o del corazón. Pero a veces llegamos hasta ahí, pero hay mucho más, y era algo de lo que veíamos este domingo. Que así como lo hizo en la cruz por nosotros, que así como pagó tan alto precio en la cruz por nosotros y nos dio ese nuevo comienzo, la cruz es muestra también de que así como lo hizo Jesús por nosotros, en nuestro diario vivir y en nuestra vida cristiana, es un acto o un mandamiento que nosotros como hijos debemos seguir y hacer con otros. En este caso, con nuestros hermanos en la iglesia, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Y es un tema del día a día, ¿sí? Perdonar es algo que es diario, es de todos los días. Y vemos a través de la Biblia distintos acontecimientos que nos hablan del perdón. Aproximadamente, leyendo un poquito, averiguando un poquito, hay más de 30 versículos que nos hablan específicamente del perdón. Y acontecimientos, por darles unos ejemplos, cuando los discípulos le preguntaban a Jesús que cuántas veces necesitamos perdonar al hermano que nos ofende. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? 70 veces 7. O sea que haciendo la suma, resta, multiplicación, división, son muchísimas veces y a diario que tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden, ¿sí? Otro acontecimiento en la Biblia que podemos ver es en la misma ejemplo de oración que nos dejó Jesús, ¿sí? Mateo 6, cuando dice Jesús, oren de esta forma, ¿cierto? No sabemos y recitamos por muchos años el Padre Nuestro, yo creo que incluyéndome yo sin entendimiento de lo que hablábamos, ¿cierto? Y nos habla ahí y perdona a los que nos ofenden, ¿cierto? Así como nosotros, perdona mis ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? Y yo creo que lo decíamos como por recitar la oración, más no porque en nuestra vida lo estuviéramos haciendo y fuera un hábito o un diario vivir el estar perdonando. Solo hasta cuando empezamos a tener una relación con Jesús, o lo hablo personalmente, es que empiezo a tener el entendimiento de si yo estoy hablando eso, si yo estoy orando eso, pues debe ser algo vivo en mi vida. Es algo que debo practicar. ¿Cuándo? Todos los días, ¿cierto? Y yo creo, viendo la oración de Mateo 6, yo creo que Jesús sabía que para nosotros en nuestra vida iba a ser difícil perdonar, o sea, no iba a ser tan fácil. Y yo creo que por eso fue una de las razones que lo dejó explícito, escrito en el modelo de oración, ¿sí? Porque sabía que no iba a ser tan fácil perdonar y por eso lo establece también como un mandato, ¿sí? Como un principio en el que debemos andar. Otro que veíamos era que nos cuenta la Biblia, otro acontecimiento es cuando está Jesús con sus discípulos y pasan al día siguiente que Jesús había maldecido la higuera, ¿cierto? La higuera estéril. Y Jesús les dice que aquellos que crean la verdad, ¿cierto? En su corazón y que aquello que desean declaren que ya está hecho, ya está dado desde su corazón, eso les será dado, ¿cierto? Y hace la salvedad, y aquí es donde quiero empezar a retomar parte de lo que hablaba nuestro apóstol el domingo. Si vamos a Marcos capítulo 11, desde el versículo 22, por favor. Marcos capítulo 11. Versículo 22. Bueno, ahí nos está diciendo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá.
y no tener ninguna duda en el corazón. El 24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. 25. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y 26, terminemos con el 26. Pero si ustedes se niegan a perdonar su Padre que está en el cielo no les perdonará sus pecados. Y de este versículo parte la predicación de nuestro apóstol, ¿cierto? Entonces vemos que lo que estaba diciendo Jesús ahí les dio a los discípulos una salvedad para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que aquello que anhelamos y que deseamos nos sea dado, ¿cierto? Y nos lo recalca ahí en el 25, ¿cierto? Cuando estén orando, primero, o sea, hay un antes de, perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Sí? Entonces, ahí está la condición, ya después nos habla de las consecuencias de no hacerlo, ¿cierto? Y aquí de lo que veíamos el domingo quiero resaltar algunas de las cosas que más me impactaron, porque este es un tema que es bien complejo y hay harto para hablar. Pero de aquellas cosas que más me impactaron, la primera de ellas era que nuestro apóstol decía que el poder de la cruz y de la resurrección se hace inefectivo cuando no perdonamos, ¿cierto? Entonces, si no perdonamos, estamos diciendo en vano fue la cruz, en vano es la resurrección de Jesús, en vano es lo que ha hecho por mí y el perdón que yo he recibido, ¿sí? Yo le invalido todo ese poder del perdón, todo ese poder de la cruz, todo el poder de la resurrección cuando no perdono, ¿sí? Y cuando hablamos de perdonar podemos hablar hasta lo más simple, ¿cierto? Lo más sencillo hasta lo más grande. Nosotros como seres humanos como que categorizamos qué cosas sí puedo perdonar y qué no, con base a qué tan herida estuve o no, ¿cierto? Es más fácil perdonar pequeñas cosas que grandes cosas, y aún así esas pequeñas cosas no pedimos perdón, sino simplemente las dejamos pasar, que son aquellas ofensas. Pero aquella ofensa que se ha arraigado en el corazón y que es una constante en nuestro corazón en contra de esa persona o de esa situación o de esa circunstancia, es necesario pedir perdón. No se puede dejar ahí porque va a estar la ofensa, y de ahí veíamos otras cosas de las consecuencias de no perdonar, que ahorita voy a retomar alguna de ellas. Y cuando hablaba de esto daba varios ejemplos. Uno de ellos era la parábola del deudor, ¿cierto? Pues que no la vamos a leer hoy aquí. Ya, si usted desea ya leerla, es Mateo capítulo 18, del versículo al 21 al 35. Y en esta parte solamente quiero resaltar el último versículo de este capítulo, el 35. Si vamos a Mateo 18, versículo 35. Dice: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar, dice, de corazón a sus hermanos. Ahí nos está hablando de la consecuencia que pasa con todo este tema de la parábola del deudor. Y es la palabra que nos deja a nosotros, ¿no? Y claramente nos está diciendo ahí, si nos negamos a perdonar, y dice de corazón, nuestro Padre que está en los cielos tampoco lo hará con nosotros. Por eso se convierte en un mandato, por eso tiene que ser un principio en nuestra vida. Como hijos de Dios sabemos que la cruz de Jesús, como lo habla Isaías 53, ¿cierto? Bien en detalle, llevó consigo Jesús nuestras dolencias, nuestros dolores, nuestras enfermedades, ¿cierto? Nuestras rebeliones, que por sus llagas fuimos sanados. Entonces, usted ya ahí entra a leer todo el Isaías 53, nos muestra
todo lo que significó la muerte de Jesús cuando fue a esa cruz, ¿sí? Y lo hizo por el acto más grande de amor, sabemos, ¿cierto? El hecho de que haya ido Jesús a la cruz, el acto más grande de amor por la humanidad, por nosotros, para darnos sanidad, para darnos la salvación. Y con la resurrección, como lo hemos venido hablando estos domingos, como nos lo han predicado, es el nuevo comienzo que tenemos, ¿cierto? El hecho de que Jesús resucitara nos da mayor poder, por decirlo así, mayor autoridad para hablar del poder que tiene Dios, que es un Dios de los imposibles, que es un Dios de milagros, de prodigios, de señales, ¿cierto? Que es aquel que cambia vidas, que transforma nuestra vida, ¿cierto? Dice su palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? 2 Corintios 5:17. Y también nos hablaba que el perdón se convierte en el pecado más grande que nosotros podemos tener si tenemos esa falta de perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios nos habla de que es un principio, que es un mandato, lo declara en su palabra, lo dejó en su palabra más de una vez, ¿cierto? Y nosotros en nuestra vida cotidiana decidimos, estas cosas perdono, estas no, estas son imposibles o difíciles de perdonar, ¿cierto? Nos estamos haciendo, en otras palabras, más grandes que Dios, ¿cierto? Estamos juzgando nosotros mismos cuando es uno solo el que juzga, cuando es uno solo el que nos hace justicia y el que hace justicia, que es Dios, ¿sí? Entonces, aquí es cuando muchas veces escuchamos personas, y yo creo que muchos de nosotros también pasamos por esa etapa, o quizás algunos estemos en esa etapa, cuando decimos, es que es muy difícil perdonar, es que usted no sabe todo lo que esa persona o esta situación me dolió, todo eso, todo lo que trajo a mi vida, ¿cierto? Y empieza la lista de argumentos por los cuales la persona está con su corazón duro y está en la posición de no perdonar, ¿cierto? Y esta parte me acordaba de mi mamá, por ejemplo, contándoles así algo personal, que ella misma también decía eso, me acuerdo sus palabras, es que usted no sabe, en el caso de mis papás, mis padres son separados, y algo hermoso que papá Dios hizo en mi familia con mi mamá fue el perdón a mi papá, estando separados. O sea, estamos hablando 36 años de separación, en los cuales 36 años de separación en el corazón de mi mamita, pues imagínense en cuántas cosas habrían allí cargadas para pedir perdón. Y este tema de perdón yo lo pude ver bien de cerca en mi familia con mi mamita. Y perdón que me ponga así, pero me acuerdo. Y es bien poderoso. Y algo que decía mi mamá, dice, es que usted no sabe lo difícil que es para mí, no sabe todo lo que me dolió. Y estamos hablando de los años de sacar todas esas cosas del corazón. Por eso sabemos que es difícil perdonar, ¿sí? Y algo que yo aprendía, y con lo que he aprendido en esta casa y eso que el Señor me llevó a decirle a mi mamá, fue porque está en la palabra de Dios también, ¿no? Y nos dice, es un proceso el perdonar. Y en ese proceso del perdonar hay que saber 3 cosas, o yo las resumí en 3 cosas, que hablaba después luego eso con mi mamita. La primera de ellas es que obviamente Dios sabe que ese proceso no es fácil, pero Él promete estar con nosotros en ese proceso. O sea, no estamos solos. No estamos solos para tomar ese paso o esa decisión. Y aquí voy con el segundo, que no es una cuestión, el perdonar no es una cuestión que hacemos por emociones o por sentimientos, ¿cierto? Sino porque como es mandato de Dios, como está escrito en su palabra, como Él nos lo dejó allí, es algo que yo debo caminar y obedecer, algo que debo
accionar y hacer. O sea, es una decisión. Como nos lo hablaba nuestro apóstol, usted es el único que decide si perdona o no perdona. Nadie lo va a hacer por usted. Nadie va a hacer esa tarea que debe ser nuestra, ¿sí? Y años después, digo, bueno, ya hablando de la obra hermosa que hizo Papá Dios en el corazón de mi mamita, de llevar tanta falta de perdón por años y todo esto por mi papá, porque obviamente ligado al tema de relación de pareja está el tema de los hijos, ¿cierto? Y se acumulan más razones para el tema de no perdonar. Y años después puedo ver hoy la libertad que tiene mi mamita hoy en su forma de hablar, su forma de expresarse, esa libertad que recibió cuando ella tomó el paso, porque miren tan irónico, ella fue la herida, ¿cierto? Lo que hablábamos antes, a mí es que tienen que venir a pedirme perdón, a mí fue quien me hirieron. Y cuando Papá Dios le habló específicamente a mi mamá en un encuentro de ir a hablar con mi papá y perdonar, ¿cierto? Cuando ella todos los años o toda la vida fue esperando, en el tiempo que empezó a conocer de Jesús, bueno, pues él tiene que venir a mí a pedirme perdón por todo el daño que me hizo. Y Dios la llevó, fue a ella a buscarlo a él para hablar de ese tema de perdón y que ella misma con sus palabras dijera, yo decido perdonar y lo perdono. Y es hermoso cuando hablaba de mi ejemplo, que con este ejemplo pasó exactamente lo mismo. Cuando se desató el perdón, cuando ella profirió esas palabras, ¿cierto? Primero, obviamente, la obra en ella es el descanso y la carga pues tan tremenda que se quita uno de las espaldas. Esa libertad, ¿verdad?, viene a uno. Y el desatar perdón, porque de ahí viene mi papá, obviamente, a pedir perdón también por todas las cosas. Y ya ahí después, pues de ser una conversación que era algo de 20 minutos que decía mi mamá, yo voy a lo que voy y ya, y punto. Terminó siendo una conversación de 1 hora y mis hermanos y yo afuera esperando a ver qué iba a pasar, si íbamos a escuchar los golpes o los gritos o qué iba a pasar, eso se va a armar la grande, porque estamos hablando de 35 años separados, 35 años en que solo el tema de conversación de ellos dos eran sus hijos, la plata para la comida, para la educación, todo esto. Nunca entre ellos se había tocado un tema de ellos como pareja y algo tan delicado como el perdón, pero ahí vemos el amor, el favor, la gracia del Señor tan grande para con sus hijos, o para aquellos hijos que deciden obedecer a su palabra y dar ese paso y tomar esa decisión. Y desde ahí yo he visto a mi mamá como otra mamá, una nueva criatura, se cumple la palabra. Y así como sabemos que con cosas tan sencillas o simples también hay que desligarnos de toda ofensa, ¿cierto? De todo eso, porque eso es lo que realmente nos trae libertad, ¿cierto? Eso es lo que realmente nos hace justos delante de Dios. Veíamos las consecuencias que hay del no perdonar, ¿cierto? Como el atar las manos de Dios para que nos haga justicia. Nosotros mismos lo hacemos cuando decidimos no perdonar, ¿cierto? El no perdonar hace que andemos en tinieblas, ¿cierto? Que vivamos en oscuridad y no en luz. Que vivamos amargados, ¿cierto? Porque ofensa tras ofensa se va albergando en nuestro corazón. Y eso hace que tengamos una reacción que sin querer, queriendo, subliminal, sutilmente, va haciendo que nuestro estado de ánimo, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos a la persona, demuestra esa amargura en el corazón y es una forma de expresión del dolor que se lleva adentro. Y pues, ¿quién quiere vivir así? Yo creo que ninguno queremos vivir así, ¿cierto? Por eso tenemos que tomar la decisión y el paso de perdonar, para poder ser libres, para poder tener ese gozo, esa paz, esa felicidad de la que nos habla el Señor,
que puedo decirlo personalmente, la he experimentado y sé que es verdadera. Lo experimenté con mi familia, con mis papás, es verdadera y no la cambio por nadie. Es lo mejor, el mejor regalo que nos ha podido dejar Dios. Por eso agradezco que sea verdad un mandato, un principio y no algo que por elección, por libre albedrío, voluntad, yo decida hacer o no, ¿cierto? O sea, eso lo puede decir la gente que no conoce a Jesús. Yo decido si perdono o no perdono, porque ese es el libre albedrío. Y aún nosotros como cristianos también lo tenemos. Pero la diferencia que nos hace a nosotros es que al ser cristianos y verdaderos hijos de Dios, tomamos sí la decisión por obediencia a su palabra. Amén. Entonces, ya para finalizar, solamente quiero leer en Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 3, como resumiendo un poquito aquí de lo que estamos hablando y de la diferencia que tenemos al ser nosotros hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Se los leo, dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. 4. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. O sea, ahí está tremendo porque está mencionando los que realmente hablan y dicen ser hijos de Dios. Hay una responsabilidad, hay una tarea, hay una acción. Y lo que dice el 5, hay una demostración de que verdaderamente lo amamos. Entonces la invitación hoy es que aquello que nos mueva al Señor a que tenemos que pedir perdón, o que decido perdonar, ¿cierto? Y como lo veíamos algo bien lindo el domingo, por eso es tan hermoso el congregarse y estar entre hermanos y eso, porque es el espacio que nos permite también en ese proceso de pedir perdón dar el paso y poder ser libres, ¿sí? Poder tener un Padre espiritual que lo guía a uno en esa libertad. Y algo hermoso que él decía era que él hacía la representación de aquella persona o de aquella situación, bueno, hacía la alusión de una persona que le hizo daño para que usted pudiera llegar y recibir la libertad en él. Entonces es algo bien hermoso porque el Señor lo hace, es soberano y Él obra de miles de formas en cada uno de nosotros, pero siempre buscando esa libertad y esa sanidad en nosotros. Y así, hablando de pequeñas cosas, en el tema del perdón, algo que me hablaba personalmente el Señor a mí para compartir esta palabra hoy, fue anoche mismo precisamente para prepararla. Y cuando decimos la palabra tiene que ser viva, no podemos hablar de lo que no he vivido. Me llevaba también a arreglar ciertas cuestiones y pedir perdón en cosas muy sencillas en las que me sentí ofendida. Y estoy hablando con mis hermanos en la iglesia y de una, no puedes hablar algo que no has vivido. Tienes que perdonar, tienes que librar toda ofensa del corazón. Y eso me llevó, sí, a hablar con la persona. Y como digo, fue una pequeñez, una cosa, pero fue algo que me ofendió. Y de las consecuencias que hablaba nuestro apóstol ahí, decía, la última consecuencia es que abrimos puertas a los demonios, ¿cierto? Y son varias formas en las que puede pasar que seamos atacados por el diablo cuando decimos no perdonar. En mi caso, como se lo decía a esa persona, a partir de esa ofensa empecé a ver todas las debilidades, todos los defectos, en vez de las cualidades y virtudes de ese hermano, de esa hermana. Y entonces yo digo, estoy viviendo en oscuridad y no en luz. Y si voy a la palabra, no estoy obrando conforme a esa palabra. Y yo quiero vivir en luz. Entonces decidí perdonar, decidí pedir perdón también
porque me di cuenta que de una u otra forma también yo puse una ofensa en esa persona también. Entonces es también el hecho de reconocer y pedir perdón. Y solo hasta cuando hice eso y arreglé las cosas, pude sentarme a preparar la palabra de hoy. De lo contrario sería un conocimiento más, sería algo aquí, una motivación, un buen discurso. Y aquí, como lo decía el apóstol, no estamos jugando a la iglesia, no estamos, ¿en qué mundo andamos? Era lo que decía. Y esta es la verdad de su palabra, y esta es la verdad que tiene que ser viva en nosotros. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por esta palabra. Sabemos que Dios obra en cada corazón de manera soberana, diferente y única. Y así que yo le invito allí donde usted está, póngase de pie, allí donde usted está viéndonos. Y vamos a orar a Papito Dios diciendo: háblame, Señor, lo que tienes para mí hoy. Muéstrame, Señor, el estado de mi corazón. Quiero ser libre de toda ofensa. Quiero ser libre de toda oscuridad. No quiero vivir en tinieblas. Yo quiero vivir en luz, como lo habla tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias, Rey, por la palabra que has hablado. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que necesita nuestro corazón cada día. Y el tema del perdón es un proceso del día a día, es un proceso que nunca acaba y que nunca puedo decir ya soy libre, soy sana, porque todos los días nos ofendemos, porque todos los días hay tropiezos que debemos pasar. Lo dice su palabra, son necesarias las pruebas para poder ser renovados, ser fortalecidos en Cristo Jesús. Papito Dios, gracias, porque sabemos que tú estás obrando en cada corazón, tú estás obrando en cada vida. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a nuestro corazón. Eres tú quien muestra, eres tú quien reargulle, eres tú quien confronta, Señor, lo que hay en nuestro corazón, y nos mueves a caminar en tu palabra y en obediencia a ella. Te damos las gracias, Rey. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Reconocemos que así como lo cantábamos ahora, tú eres todo suficiente. Tú eres todo lo que necesito, Señor. Tú eres quien me enseña cómo andar, a cómo vivir. Tú eres quien dirige mis pasos, Señor. Y yo lo quiero hacer por obediencia a ti. Yo lo quiero hacer porque, como lo leíamos ahorita, verdaderamente quiero conocer a mi Dios. Verdaderamente quiero ser llamada hija, seguidora tuya. Y cuando diga soy cristiana, soy cristiano, es porque vivo esa relación contigo, Señor. Porque atiendo a tu palabra, así muchas veces no me guste, mi Rey. Por eso, Señor, te doy las gracias una vez más por lo que has hablado hoy. Gracias porque sabemos que tú estás obrando en cada corazón, en cada vida, en estos momentos. Que tú estás con nosotros, que tú no nos dejas solos, Señor, que tú eres quien pelea la buena batalla por tus hijos. Y te honramos y te bendecimos y te damos gracias una vez más por lo que vienes hablando, por lo que hablarás, Señor, y por lo que harás en nuestras vidas. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más a los que se conectan. Los esperamos el jueves, el viernes, misma hora, 5 de la mañana, en estos devocionales de poder. Dios les bendiga.